Porque siempre hace calor en México. Gracias. Luego fuimos a un campo de concentración ahí en Guanajuato. John y yo sufrimos mucho. Y nosotros estuvimos en el Holiday Inn. Yo tenía que decir a los hombres que estaban ahí. De veras fue un curso de cómo sobrevivir. Arturo se veía bien pálido, bien mal el domingo, el sábado. Se veía así muy pálido. Estaba temblando del frío. Y tenemos excelentes fotos que sacamos ahí de los hombres. Lee iba a estar aquí traduciendo esta noche. Y le dije, no necesitan traducción, no, le dije a Lee que se quedara en casa con su esposa y hacer el amor. Porque ha estado viajando con nosotros en las últimas 2 semanas. Y ella, Stacy, sale para Estados Unidos mañana. Y va a visitar una tía de ella que tiene más que 90 años y está muy enferma. Entonces le dije a Lee, ¿vas a quedar en casa esta noche? Y Johnny, que pensó que iba a estar también quedando en casa, él tenía que venir para acá. Quiero abrir la palabra en esta noche. Y solamente hace media hora antes de salir de la casa, cambié la decisión en que iba a compartir esta noche. Realmente salió de una plática con Lee. Entonces quiero que volteamos a ver un pasaje en Hechos, capítulo 2. Antes de hacer esto, Pablo escribe a las iglesias como un anciano, o como un amigo y anciano. Todos aquí tienen una responsabilidad de algún tipo en el liderazgo de las iglesias. Entonces yo quiero compartir con ustedes esta noche como un líder de compañía, de compañerismo con ustedes. Cuando el ministerio específico está involucrado en esto, todos tenemos una responsabilidad en esto para dirigir al rebaño, a la gente. Eso es una de las cosas que trae más responsabilidad que puedes recibir de Dios. Como un líder de una iglesia, con la responsabilidad para edificar otras iglesias, para que tengan fundamentos bíblicos. Yo dedico mucho tiempo a estudiar la palabra. Y estudiar muy especialmente las iglesias en el Nuevo Testamento. Quiero estudiar, quiero ver cómo los apóstoles edificaron, cómo empezaron las primeras iglesias. Porque esto nos ayuda mucho. Y hay unas iglesias maravillosas en el Nuevo Testamento. Son iglesias sobresalientes. Muy digno de ser estudiados. La iglesia en Antioquía fue una iglesia sobresaliente. La iglesia en Éfeso. No estoy muy seguro si el efecto que tuvo la iglesia en Éfeso realmente ha sido repetido en la historia de la iglesia. Entonces quiero destacar algunos principios que puedo ver para aplicarlo a nuestras vidas. También había iglesias que no eran tan buenas.
que la iglesia en Corinto era una iglesia que en algunas cosas sí lo hacían bien, pero en otras cosas su comportamiento de veras era terrible. Entonces, también en la Escritura podemos tener unos avisos. Entonces, en esta noche lo que quiero hacer, darles 6 cosas, que son 6 cosas que están implicadas en edificar una buena iglesia. Sus líderes, por favor, tomen apuntes. Y usan esto como una lista de chequeo. Si diriges un grupo en casa, estudias, repasas estas 6 cosas con tu grupo y evalúan cómo van y ponen retos para poder lograr lo que están en las Escrituras. Entonces vamos a leer Hechos capítulo 2. Esto es en el día de Pentecostés. Y esto es la primera iglesia. Which verse do you want me to read from? Yeah, verse 36. 36 to the end. Okay, empezando en versículo 36 hasta el final. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros ¿alguien tiene nueva versión internacional? Sorry, I've got the old Reina Valera here. ¿Alguien tiene? Gracias, Pencas. Sorry. Gracias. Oops. I'll get them in a minute. Okay, 36. Okay. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntense y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente, sálvense de esta generación perversa. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Uy. Jesús había preparado a los discípulos para la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. A través de los 3 años, los había enseñado acerca del reino de Dios. Entonces ya estaban listos. Entonces, cuando se reunieron 3,000 personas, se agregaban 3,000 personas a la iglesia, ya no estaban tomados por sorpresa. Sí, se preguntaban qué tenían que hacer, pero sí habían sido equipados plenamente. Lo que hizo el Espíritu Santo fue traer la unción del poder para que pudieran llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Entonces es muy bueno estudiar cómo inició todo.
¿Qué hicieron los apóstoles? Pues básicamente ellos siguieron haciendo lo que hacía Jesús. Y Jesús hizo muchas cosas. Los milagros, grandes actos, misericordia y amor. Empezaron a hacer esto y esto tuvo un gran impacto en la comunidad. Entonces no pasaba mucho tiempo antes que se agregaba más gente, otros miles de personas a la iglesia. También enseñaron la palabra, porque Jesús les dijo, ve y haced discípulos. Entonces un discípulo es alguien que siga a Jesús. Y ¿enseñarlos qué? Enséñalas todas las cosas que a ti ha sido enseñado. Y mándalos. Esto no era una opción. Esto era un mandato. Sí, los mandó a hacer todas las cosas que Él ha hecho. Entonces, en el día de Pentecostés, fue una celebración de la primera cosecha. Era un recoger la cosecha. Yo recuerdo hace varios años, aquí en el camino, tuvimos una celebración aquí maravillosa de la cosecha. Y algunos de los bailes que celebra recoger la cosecha. Y fue una noche para mí que recuerdo con mucho cariño. Y fue una celebración. Día de Pentecostés también fue una celebración. Los peregrinajes venían de todo el Imperio Romano. Entonces fue un lugar increíble donde Dios manifestaba la primera fruta, la primera cosecha de la obra de Jesús. Entonces, cuando Pedro predicaba este mensaje, muchos fueron así como tocados, se les llegó así como con cuchillo el corazón. Y decían, Pedro, ¿qué hacemos? Hemos crucificado al Mesías. Y Pedro decía, tienes que arrepentirse, tienes que voltear de tu pecado, tienes que desasociarte de todo tipo de injusticia y tienes que demostrar que estás tomando esto en serio. Entonces, este pasaje que acabamos de leer es una descripción de un pueblo que está tomando en serio su fe. Y la primera cosa que hicieron fue ser bautizados. No era un tema o un acto desconocido para los judíos. Cuando alguien que se convirtió al judaísmo, muchas veces fueron bautizados y se circuncidaron a los hombres. Fue un separar de la vieja vida. Juan el Bautista vino bautizando a la gente. Era una separación de la vida pasada. Y ahora están siendo bautizados 3,000 personas. Fue un evento muy serio. Fue una declaración que nosotros estamos ahora siguiendo el Mesías. Entonces fue una maravillosa iglesia que ya estaba iniciando en Jerusalén. Y los versículos que siguen después del versículo 42 es como un pequeño tesorito, como un perla de cómo se veía esta primera iglesia. Y para muchos líderes en este último mover del Espíritu Santo,
Este retrato que vemos aquí es un reflejo de lo que quieren edificar. Certainly 35 years ago, Hace 35 años, when I started with the church at Biggin Hill, cuando empecé con la iglesia en Biggin Hill, I said to the church, yo dije a la iglesia, this is how we're going to build the church. esto es como vamos a edificar la iglesia. It's going to be our plan. Esto va a ser nuestro plan. And that's been true for many church leaders. Y esto ha sido lo mismo, la verdad, para muchos otros líderes. I want to say this about leaders. Yo quiero decir esto acerca de los líderes. We are not policemen. No somos policía, We are shepherds. somos pastores. Very important we understand. Es muy importante que entendamos esto, See what policemen do? porque lo que hace la policía es They make sure people keep the law aseguran que la gente mantiene firmes a la ley and they punish them when they don't. y los castigan cuando no lo hacen. And they create an atmosphere of fear. Y crean una atmósfera de miedo. Sometimes I'm driving home late at night. A veces voy en mi carro manejando hacia mi casa tarde por la noche y veo estas luces que están así como atrás y me lleno de miedo. Veo mi eso de la velocidad. I'm not speeding. No estoy pasando el límite, pero tengo miedo. Y a veces los líderes de la iglesia son así. An elder phones you. Un anciano te echa una llamada y piensas, "Ah, ¿qué he hecho?" Now that's not the picture we have in the New Testament about leadership. No es lo que vemos que sucedió en el liderazgo de la nueva iglesia aquí. Leaders in the New Testament are shepherds. They're servants. Los líderes en el Nuevo Testamento son pastores. Jesus said the sheep know the good shepherd. Dice que las ovejas reconocen la voz del buen pastor. They know that he is for them. Las ovejas saben que el pastor está a su favor. He will protect them. Los va a proteger, He will feed them. los va a alimentar, He will lead them into good pasture. los va a llevar a pastos verdes And if necessary, y, si sea necesario, for their own sakes, he will discipline them. si es para su propio bien, bien para la persona, los va a disciplinar porque los ama. Es muy importante que entendamos eso como líderes. Mientras tenemos autoridad dado por Dios, solamente es autoridad para ser un líder que es un siervo. See, we as leaders, Nosotros como líderes, our responsibility nuestra responsabilidad is to make disciples. es hacer discípulos. Entonces, esto es lo que dijo Jesús, ir a ser discípulos. Jesus said this. Y Jesús también dijo esto. Every disciple. Dijo, cada discípulo. Let me start again. No. Ok, voy a empezar otra vez. In Luke chapter 6, verse 40, Dijo en Lucas capítulo 6, versículo 40, the disciple is not above his master. dice que el discípulo no es mayor que su maestro. But every disciple, when he is fully trained, Pero cada discípulo, cuando sea plenamente capacitado, will be like his master. será como su maestro. So what Jesus was saying to the disciples, Entonces, lo que estaba diciendo Jesús a los discípulos, you hang in with me, si tú estés conmigo, I will train you, te voy a entrenar and you become like me. y tú vas a ser como yo. Now, obviously, we're not going to take on deity. Entonces, obviamente, no vamos a llegar a tener como una deidad, ser una deidad. Entonces, ¿qué quería decir en esto? ¿Cómo es un discípulo maduro? It is one, firstly, Es una persona que primeramente whose character is Christ-like. su carácter refleja al carácter de Jesús. Not someone who's perfect, No alguien quien es perfecto, but it's someone whose desire pero quien su deseo es is to grow more and more like Christ every day. crecer y ser más y más como Cristo cada día. And secondly, Y en segundo lugar, someone es alguien who is mature in their gifting, quien es maduro en en sus dones, whether it's functioning in the world or in the church. si es funcionando en la iglesia o en el mundo. Now, when leaders produce people like that, Cuando los líderes producen otras personas así, they don't need to do much more with them. ya no necesitan hacer mucho más. They don't need to spend hours and hours and hours canvassing No necesitan pasar horas y horas y horas aconsejándolos because they're mature.
porque ya son maduros. Está muy importante que entendamos esto. Entonces, lo que hacen buenos líderes es liberan a estos discípulos para que puedan servir en lo que es su don. Si los líderes no hacen esto, lo que pasa es como pegas a un techo, como un límite. Si yo dirijo una iglesia y yo quiero controlar a todos y todo, la iglesia no va a crecer. Es imposible. Es muy importante que entendamos esto. Porque necesitamos plantar más y más y más iglesias. Cuando yo fui por primera vez a Beacon Hill, estamos hablando de hace 36 años, yo tenía que decidir en algo. Yo edifico la iglesia alrededor de lo que son mis dones. Pudiera haber hecho eso. Si pudiera haber edificado una buena iglesia. Pero pensé, esto no es bíblico. Entonces decidí hacer esto. Edificar un cuerpo que puede funcionar, que es un pueblo de Dios. Para dedicar la gran mayoría de mi tiempo equipando lo que llamamos hoy en día discipulando y luego liberando para que la gente de la iglesia hacen el ministerio. Así crece la iglesia, multiplica, planta y sigue multiplicando. Y esto es lo que está sucediendo aquí en la iglesia del Nuevo Testamento. Entonces, esto fue una pequeña introducción. Entonces, vamos a ver 6 cosas. No vamos a pasar igual de tiempo en cada punto, pero entonces no se preocupen. Entonces, primero, dice que se dedicaron, se entregaron a la enseñanza, a la doctrina de los apóstoles. En otras palabras, tomaban muy en serio la palabra de Dios que fue enseñado a ellos. Por supuesto, ellos no tenían el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento llegó a las manos como unos 150 años después. Y finalmente, hasta el siglo IV o V, llegó a ser la forma completa de lo que tenemos hoy en día. Entonces, ellos enseñaban del Antiguo Testamento. Porque allí todo señalaba hacia Jesús. Pero la palabra de estos apóstoles, que fue inspirado divinamente, fue entregado a la Escritura. Y hoy en día lo tenemos como el Nuevo Testamento. Entonces seguimos su ejemplo. Nos entregamos a la palabra de Dios. Ayer en una reunión en León, me reunía con un grupo de líderes y estuvimos hablando de cómo manejar la palabra de Dios. Y una de las cosas que dije, que en todos los años que yo he estado viniendo a México, he sentido más frustrado acerca de cómo los líderes manejan la palabra de Dios, más frustrado de eso que cualquier otra cosa. Creo que a veces los líderes en México pasan mucho tiempo dando consejería a la gente que nunca van a llegar a la madurez, pero necesitan mucha atención personal. Yo no entregaría mi tiempo a esto, porque la Escritura me dice que tengo que entregarme a
estudiar la palabra de Dios. We don't teach the scripture so people have head knowledge Y no, and en- understanding. no enseñamos la palabra de Dios para que la gente sea llenos así como de teología y solamente entendimiento como mental. But we teach the scripture so that we become mature and we become useful to God. Pero enseñamos la palabra de Dios para que la gente pueda llegar a la madurez y sean útiles para Dios. Now, all of you, Todos ustedes, sometime or another, en un momento u otro, whether you're preachers on a public platform, si son predicadores aquí en la plataforma, si eres líder de grupo en casa o maestros en la escuela dominical, just sharing with people who are inquiring about your faith, o solamente compartiendo con la gente que tiene preguntas acerca de tu fe. we all present the word of God, whether we like it or not. Todos estamos presentando la palabra de Dios, si queremos o no. So yesterday morning, Entonces, ayer por la mañana, con un grupo de líderes we had for a couple of hours, que pasamos como 2 horas juntos, I said, let me just give you a little help here. pues les dije, pues permítame darles una ayudita aquí. What I call the 3 C's. Es lo que yo llamo los 3 C. And they actually work in Spanish as well. Y funcionan muy bien en el español. So it's context. Entonces, primero es contexto, The second one is contento. No, no, contenido. contenido. Ajá, contenido. And the third one is consecuencia. Yay. La tercera es consecuencia. In other words, En otras palabras, when you look at a passage of scripture, cuando tú estás estudiando un pasaje en la Biblia, it's not a coat hanger no, coat hanger, no es un perchero where on you hang en lo cual cuelgas. the bee in your bonnet. Ok, si lo traduzco, literalmente es abeja en tu sombrero, pero no funciona en español. Es como tu última queja, tu último como pasión o la cosa que te hace enojar. Como que, ¿se entienden? ¿Agarran la onda? ¿Sí? No uses la escritura de esa manera. Esto no va a producir lo que está buscando Jesús. La primera cosa que tienes que hacer con un pasaje en la escritura, cuando lo estás enseñando, You are faithful to the context. sé fiel al contexto. So, for example, Por ejemplo, Acts chapter 19, cuando ves Hechos capítulo 19, la iglesia en Éfeso, so if I take chapter 19, entonces si tomo este pasaje en Hechos 19, my context is something like this. mi contexto va algo así. Éfeso A very large city. fue una ciudad muy grande, It was an important city in the Roman world. fue una ciudad muy importante en el Imperio Romano, It was renowned for being steeped in occultism. reconocido exageradamente por ser como tener mucho ocultismo. There were more than 1,000 temples there Había, dedicated to the worship of Artemis. había más de 1000 templos de allí dedicados a la adoración de Artemio. So it's a tough city. Entonces era una ciudad muy duro. Paul had been there before. Pablo ya había visitado Éfeso, He had seen some success to preach the gospel. había visto algo de éxito al predicar la palabra, But for some reason, pero por alguna razón he didn't feel that was God's time to do this great work in this city. no sintió que era el tiempo de Dios para hacer una gran obra en esta ciudad. Pero al principio de Hechos 19, él regresa a esta misma ciudad para empezar con esta obra para transformar esta ciudad. Esto, por ejemplo, es mi contexto. Entonces todos ya pintaron así como un cuadro de cómo es Éfeso. Es muy importante esto. Es cuando tú lees una carta escrita por alguien. Muchas veces cuando recibo una carta, veo la parte final para ver quién me lo escribió. Ah, me lo escribió David en Bolivia. Ah, sí, está teniendo un tiempo difícil. Es una respuesta a mi carta que yo le mandé para animarlo y motivarlo. Entonces estoy leyéndolo en su contexto. Y luego hay contenido. A veces
muchas veces. Cuando hay un pasaje así, hay mucho contenido que tú podrías como destacar, que son importantes. Y lo que yo hago es sacar 3 de ellos. Esto es como lo máximo de lo que pueden aguantar la gente. Entonces, mis 3 cosas serían así. Lo que Pablo dice, les preguntó, ¿recibiste el Espíritu Santo? No sabemos nada acerca del Espíritu Santo. Entonces, mi primer punto es la importancia de recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Mi segundo punto sería esto. Pablo inicia una escuela bíblica en la iglesia, en la escuela de Tirano, y él capacita a los discípulos ahí. Mi tercer punto sería: hay un conflicto muy fuerte de poderes espirituales en esta ciudad. Y yo puedo extraer esto de este pasaje. Habiendo hecho esto, estudiaría y compartiría acerca de las consecuencias. ¿Ok? ¿Qué son los resultados de esto? 1, un cuerpo lleno del Espíritu Santo. 2, están siendo discipulados, entrenados, capacitados para ir a todo Asia para compartir el Evangelio. En tercer lugar, esta gran ciudad ha sido impactado por el poder de Dios. Y finalmente, hay ejemplos ahí que podemos seguir. Esto es mi outline. ¿Cómo se dice outline? Outline. Esto es como mi estructura. Mis títulos, subtítulos, ¿ok? Entonces, lo que he hecho con este pasaje de la Biblia, he sido fiel a los autores que lo escribieron originalmente. Hobby horses. Yo no he divagado por ahí en uno de mis como intereses personales. Y cuando enseñamos bien la palabra de Dios, el Espíritu Santo agarra la palabra, agarra y entra en el corazón de la gente. Cuando nos metemos en intereses personales, aburrimos la congregación y dicen, no, ahí va Ray otra vez divagando por ahí. Entonces, no, vamos a ir a la iglesia de Johnny la próxima semana. Entonces, a todos, esto es tan importante. Porque no podemos hacer esto. Así no vamos a producir discípulos. Y debemos de haber una entrega muy especial al estudio de la palabra. Tiene que ser horas y horas de estudio. Y en vez de dar ese tiempo, a veces se da este tiempo a dar consejería que realmente no tiene buen fruto. Yo no puedo encontrar la palabra consejería en la palabra de Dios. Mi definición de consejería es leer la palabra de Dios y pedir que el Espíritu Santo te ayude a hacerlo. Uno de los versículos que nosotros en el retiro de hombres vimos este fin de semana viene en Efesios 5. Aprendan a hacer aquellas cosas que agradan a Dios. Cuando descubrimos estas cosas, no necesitamos tener una cita de consejería. Solamente necesitamos la palabra. ¿Tiene sentido esto para ustedes? Sí, es tiempo.
que se dedican a la palabra. Now, I've spent quite a bit of time on that, Entonces, bueno, ya pasé un poquito de tiempo en esto and I'm not apologising. y no me voy a pedirles perdón. The second thing here La segunda cosa aquí is what was called fellowship. They gave themselves for fellowship. es la convivencia. Se entregaban a la convivencia. The Greek word is a special word. La palabra en griego es una palabra muy especial. It's really difficult to translate. Es difícil de traducir. It's easier to explain. Es más fácil explicarlo. It's the word koinonia. Es la palabra koinonia. And it means fellowship, Significa convivencia, but it's more than that. pero es mucho más que convivir. Heart fellowship. Es una convivencia de veras de corazón. Really being together. Es realmente estar juntos, Being of one heart, one mind. de tener un solo corazón, una sola mente. And it says it was expressed, Y dice que fue expresado en muchas maneras, honouring one another, honrando uno al otro, being real with one another, siendo genuinos uno con el otro, maintaining unity with one another, manteniendo la unidad uno con el otro and expressing the breaking of bread. y expresando el compartimiento del pan. Because the breaking of bread then was a fellowship meal. Porque compartir el pan era como una comida de convivencia en ese tiempo. Much later it became a religious meal. Mucho más adelante llegó a ser como una comida religiosa, porque tenía sus raíces en el judaísmo. Si tú eres judío y venías a mi casa We had a meal together. y pues comíamos juntos, I'm saying something by serving you a meal. yo estoy proclamando algo en servirte una comida. I'm saying this. Y estoy diciendo esto. You are safe with me. Tú estás seguro conmigo. I don't do you any harm. No te voy a hacer daño. Nothing between us. No hay nada entre nosotros. Really, I'm forgiving you. Si tú me has ofendido, te voy a perdonar. Esto es el trasfondo de esto. There was that sort of fellowship amongst them. Entonces había este tipo de convivencia entre la gente. And it's what we would call unity. Y es lo que nosotros decimos que es la unidad. But it's vital to building the church. Pero es esencial a edificar la iglesia. You see, I think one of the strongest ploys of the devil Yo creo que una de las tácticas más fuertes del diablo is to disunite us. es traer desunidad entre nosotros. No, Jesus said, Desunión entre nosotros. Jesus said, a house divided against itself will not stand. Jesús decía, una casa dividida entre sí no se va a permanecer. And when the devil himself came to Jesus, Y cuando el diablo llegó con Jesús y lo tentó varias veces, what was he trying to do? ¿qué estaba intentando hacer? En cada una de las tentaciones, He was trying to divide the Father from the Son. él estaba intentando dividir el Padre del Hijo. And if he had achieved that, Y si pudiera haber logrado esto, we would just not be here tonight. no estaríamos aquí esta noche. Estaríamos perdidos en nuestros pecados. Entonces, nuestra unidad, nuestra ser uno, estar juntos, es esencial. Porque tenemos que crear una atmósfera de unidad en la iglesia que expresa la Trinidad. Por eso, así oró Jesús, ¿no? Father, may they be one, Pa- even as we are one. Padre, que sean uno igual como tú y yo. That's why we just strive to keep unity of the Spirit. Por eso tenemos que luchar para mantener la unidad. Over my years of coming to Mexico, Y a través de los años que he estado viniendo aquí a México, y en los primeros años, yo no podía contar, había tantas divisiones de iglesias, una tras otra. Gracias a Dios, esto no sucede ahora como antes sucedía. Pero no podemos ser pasivos en esto. Tenemos que trabajar mucho en estos principios. En tercer lugar, there was care in this church. había mucho cuidado en esta iglesia, It was expressed in different ways. que fue expresado en diferentes maneras. Everyone had a good attitude towards possessions.
Todos tenían una buena actitud acerca de las posesiones. It says they met with one another. Dice que reunían uno con el otro. Needs were met. Se fueron suplidas las necesidades. And it says in Acts chapter 4, Y dice en Hechos capítulo 4 there was not one needy one amongst them. que no había nadie en necesidad, ni una persona en necesidad entre ellos. Yeah, there's the rich, ¿Sí? Están los ricos y están los pobres. but there was no needy one. Pero no había nadie en necesidad. Esto es tan importante. Sometimes it was organized. A veces sí fue organizado. Fue así como, por el ejemplo, el ministerio para cuidar a las viudas, was widows and who? Ah, no, y los huérfanos. Pero a veces fue espontáneo. Cuando estamos en buena relación uno con el otro, compartimos uno con el otro. Estamos abiertos uno con el otro. Y así podemos ministrar el amor de Jesús. Esto crea un ambiente. Cuando la gente está visitando la iglesia, viendo la vida de la iglesia, dicen, wow, es muy diferente de como mi vida fuera. ¿Eh? Antes éramos católicos. Y íbamos a misa, la confesión del sacerdote. Pero nunca fue así. ¿De veras así es la iglesia? Sí, así es la iglesia. Sí, esto es el cuerpo de Jesús resucitado. Esto es lo que Dios anhela que nosotros creamos. And it says that they met together as family in smaller and larger settings. Y se reúnen en sus familias en grupos grandes y en grupos pequeños. Because they met in their homes, praising God. Reunían en sus casas alabando a Dios con gozo de corazón. And expresses family. Y esto expresa familia. Y pues ustedes siendo mexicanos You're very family oriented. son muy orientados hacia la familia. You've got an advantage over the Brits. Tienen una ventaja enorme sobre los ingleses. Entonces, lo que tienen que hacer es sacar todo el jugo que pueden de esto. Úsalo, abraza a otros. A estas reuniones de familia son importantes. En sus grupos en casa, no repitan lo que pasó el domingo pasado. Es una oportunidad para ser muy informal. En Inglaterra ahorita hay muchos grupos en casa. Se juntan para comer juntos, discuten, platican de cosas, oran juntos. Muchas veces se comparten pan juntos, pero en el contexto de una comida. Es una excelente manera de tener una reunión. Cada quien trae algo. Algunos llevan vino. Sí, muy como en el Nuevo Testamento. No muy religioso. ¿Quieres ser religioso? Debes de regresar a lo católico. Porque aquí no es así como religión. No, se trata de gente ser liberado y para caminar libres. Y esto es lo que necesita esta nación. Amén. He estado escuchando algunas estadísticas en las últimas 3 semanas y me sorprendió mucho descubrir que tan poquito es el porcentaje de creyentes en esta nación. Para todos es una oportunidad. ¿Eh? No te vas a aburrir, ¿no? Okay, fifthly, En quinto lugar, it says there that there was a sense of awe and wonder. dice que había un sentir de asombro. And there were signs of wonders performed by the apostles. Y había señales y prodigios siendo hechos por los discípulos. In other words, there was a sense of the Holy Spirit's presence.
Había una presencia sentir muy real de la presencia del Espíritu Santo. Esto es igual de importante. Tiene que ver con atmósfera. Ambiente, perdón. El Espíritu Santo siempre está presente. Pero Él necesita tener la libertad. Cuando vengo aquí, me dan mucha libertad. Si Arturo me recibiera en la puerta, me dijo esta noche, estás bienvenido aquí, quiero que prediques. Pero si fuera a decir, no quiero que menciones el Espíritu Santo, no quiero que menciones la doctrina de elección, pues ya no creemos en el infierno. Pero aparte de eso, tienes toda la libertad. Se ríen. Pero muchas iglesias son así cuando llega el tema del Espíritu Santo. En nuestras en reuniones los domingos, cuando alabamos, aquí es cuando los ingleses son mejores que los mexicanos. Sí, porque a ustedes les encanta cantar. Naturalmente les encanta la pachanga. La alabanza tiene dos partes. La primera es siempre dirigido hacia Dios. Cantamos, gritamos, bailamos, expresamos nuestra adoración culturalmente en adoración y alabanza a Dios. Y la segunda parte de la alabanza es edificar el cuerpo. Entonces, en la presencia de Dios, el Espíritu Santo está libre para como movernos, hablarnos, para traer dones. Lenguas, interpretación de lenguas, profecía, palabras de discernimiento, sanar a los enfermos, compartir una palabra de fe que edifica fe en otros. Entonces, cuando se junta todo, no solamente te has juntado así como te has reunido con Dios y has bendecido y adorado a Dios, pero también tú recibes algo también. Estás edificado, fortalecido. Preparado para la semana que viene. Preparado a hacer una bendición a las personas que no son creyentes con quien te vas a topar en esta semana. Es tan importante. Quiero hablar un poco a los ancianos aquí. Si tú vas a delegar liderar la reunión a tu dirigente de la alabanza, necesitas tener la confianza. Necesitas tener la confianza que ellos van a hacer mucho más que solamente dirigir las canciones. Es la responsabilidad del anciano dirigir la reunión. Entonces, cuando empecé ahí en Biggin Hill, estamos hablando de 1970, el empiezo del movimiento carismático, que fue bastante controversial. Después de haber cantado unas canciones de alabanza, yo invitaba a la gente para que vinieran a compartir. Yo también tomaba la oportunidad para explicar lo que estaba sucediendo y para poder traer algo de enseñanza, para que la gente pudiera entender acerca de los dones del Espíritu Santo.
y orar por las personas para recibir este ministerio. Yo creo que esto es liderazgo responsable. Entonces, si vamos a ser nuevos testamentarios, necesitamos seguir el patrón por lo que vemos aquí. Eso es esencial. Entonces, cuando hay personas que no son creyentes entre nosotros, si hay dones del Espíritu Santo que están compartidos en una manera bíblica, el resultado pudiera ser, ellos van a decir, oye, Dios está en este lugar. Lo que dijo esta persona fue profético, aunque no sabían esto. Esto me habló a mi corazón en mi situación. Yo necesito conocer a este Dios. Por esa razón, Pablo, él no decía a la iglesia en Corinto, dejen de usar los dones espirituales. Él les dijo que usaran los dones espirituales con orden y apropiadamente. Y esto otra vez es la responsabilidad de un buen liderazgo. Y en último lugar, la oración. Todo fue llevado hacia Dios. Cada necesidad. Los apóstoles oraron que la gente tuviera valentía a predicar la palabra. La oración es el aire que respiramos. No es solamente para las reuniones. Es nuestra convivencia con Dios. Todo llevamos a Dios. Yo estaba hace un mes en una de las iglesias que Johnny y yo servimos. No había visitado allí una reunión el domingo por mucho tiempo. Es una iglesia y su líder es de Nigeria. Muchas personas en la iglesia son de color y son muy listos, con maestrías, con doctorados, posgraduados. Cuando ellos iniciaron la reunión, él dirigió un tiempo de oración para los primeros 20 minutos. Fue increíble. Y no solamente oró por las cosas de la iglesia. Había una jovencita en este tiempo que había sido secuestrada en Inglaterra. Y todo el país estaba bien conmovido con ella, con eso. Entonces, él dirigió oración por ella. Oramos así como por diferentes cosas durante 20 minutos. Yo estaba tan impresionado. Yo pensé, no va a ser una buena manera de iniciar una reunión. Pero él había enseñado a la iglesia que la oración es el aire que respiramos. Él me dijo, pues la única ocasión en que se junta toda la iglesia son los domingos por la mañana. Entonces, vamos a orar. Dice que esta iglesia aquí en Jerusalén, dice que se entregaron a la oración. Esto también es tan importante. Todo llevamos a Dios en oración y luego damos gracias a Dios por todo. El salmista dice, yo entraré a las puertas con gratitud en mi corazón y entraré en el corte con alabanza. Estas 6 cosas son fundamentos. Tú puedes pensar, pues me gusta la palabra, pero no me gusta orar.
Me encantan las reuniones grandes, pero no me gustan los grupos pequeños. No estamos aquí para escoger lo que nos conviene. Estamos aquí para reunirnos a la convivencia entera de lo que es la iglesia. Entonces, esto fue el resultado. Dice en versículo 47, el Señor agregó a la iglesia los que estaban siendo salvos. Nosotros no podemos agregar a la iglesia. No podemos salvar a nadie. Solamente Jesús puede salvar. Pero sí podemos crear el ambiente donde la gente quiere saber quiénes somos. Quieren escuchar el Evangelio. Están abiertos a Jesús. Nosotros creamos el ambiente. Y el Señor agregará los que están siendo salvos. Yo he trabajado con estos principios durante casi 40 años. Muchos otros pastores más reconocidos, más conocidos que yo han trabajado en lo mismo. Funciona. Y quiero animarles que hagan lo mismo. Sí, van a necesitar algo de ayuda con algunas de estas cosas. Por eso es lo que hace el ministerio apostólico. Por eso he venido. Yo quiero animarles en esto. Y el Señor edificará su iglesia. Amén. Es sencillo, ¿no? Son cosas muy fundamentales, pero muy sencillos. ¿No? Cuando yo estaba aquí la última vez, traje una palabra profética acerca de ustedes aquí en el camino plantando otra iglesia. ¿Dónde está? Sí, había mucha gente que se puso de pie diciendo, estoy listo para irme. Entonces Arturo, Jaime, yo traje la palabra. Yo no puedo ir atrás persiguiendo la palabra. Pero Dios quiere que nos expandimos. Pueden tener 1000 iglesias en esta ciudad. Y todavía no sería suficiente. Entonces, si tú eres líder de una iglesia aquí esta noche, equípate. Y equipa y entrena y suelta. Y sea esta ciudad llena de iglesias nuevas testamentarias. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te amamos, Jesús. Creemos que eres maravilloso. Y queremos expandir este evangelio, compartir este evangelio al extranjero. Ayúdanos como líderes a leer tu palabra, tener revelación para ser inspirados, para que podamos hacer estas obras que tú has preparado para que nosotros lo hagamos. Pedimos por esta gran ciudad de Guadalajara. Pedimos tu bendición sobre ella. Y que muchas personas sean agregadas a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar aquí esta noche. Fue bueno estar con ustedes. Great job from Claire. Excelente trabajo. Great job.